Hola, ¿cómo estás? Yo soy Fernanda de la Torre, me da mucho gusto estar contigo en la lección número 11 de nuestro manual de discipulado de casas de vida. Si tú ya tienes el tuyo, ve por él, que vamos a tomar varias notas. Y si no, recuerda que lo puedes encontrar también en Amazon, lo vamos a dejar a través de un link abajo de este video para que puedas adquirirlo. Así que bueno, vamos a comenzar. El tema de esta lección es muy interesante. Se llama dominio de las emociones. Y es que Dios comienza a hablarnos desde el título. Pues la palabra dominio es una palabra bíblica. Seguramente la has leído en diversos pasajes bíblicos. Y el Señor me mostraba que hay una diferencia muy grande entre dominio y control. Cuando nosotros nos encontramos en situaciones difíciles, en situaciones, experiencias de la vida cotidiana, y surge en nuestra vida esa frase que dice, me traicionaron las emociones, es porque a veces queremos tomar control de las emociones. Pero sabes, el control solamente es una influencia, es algo que no tiene un verdadero impacto en tu vida. Y si te controlan las emociones es porque hay algo mal. Sin embargo, la palabra dominio es superior a la palabra control, porque la palabra dominio es autoridad. Así que cuando el Señor nos manda en este tema a tener dominio de las emociones, el Señor nos habla de inmediato para decir, ten autoridad sobre tus emociones, las emociones que yo te he dado. Pero si Dios nos las dio, ¿por qué a veces nos traicionan? ¿Por qué a veces reaccionamos mal? ¿Por qué a veces tenemos circunstancias y nos arrepentimos de haber actuado así, o a veces no nos arrepentimos de haber actuado así y nos sigue trayendo problemas? Así que en este estudio vamos a resolver todas esas preguntas que te has hecho acerca de las emociones. Y el versículo clave para esta lección lo encontramos en Filipenses 4:4, que dice, regocijaos en el Señor siempre. Subraya ahí en tu Biblia, siempre. Otra vez digo, regocijaos siempre. ¿Por qué? Porque este versículo vas a ver que a lo largo del estudio va a ser la base, va a ser la cabeza de todo lo que te va a ayudar a resolver algunas dificultades que tengas en tus emociones. Así que para esta lección tenemos 3 objetivos bastante claros. El primero, reconocer que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, como seres espirituales, seres mentales y seres emocionales. Por otro lado, el objetivo número 2 es aceptar que las emociones quedaron distorsionadas desde el pecado de Adán y Eva. Todos aquí conocemos que hubo un acontecimiento muy importante que marcó la historia de la humanidad, y el primero fue la caída de Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, se distorsionó todo el diseño que el Señor había hecho para nosotros a su imagen y semejanza. Entonces, entre muchas cosas que se distorsionaron, las emociones se distorsionaron. Y el tercer objetivo para esta lección es que necesitamos que nuestras emociones sean redimidas por la palabra y el Espíritu Santo, para no ser dominados por las emociones, sino que nosotros tengamos dominio sobre de ellas. ¿Y qué es la palabra redimidas? Que las emociones sean redimidas, es decir, que sean rescatadas, que sean sacadas de la esclavitud por un precio que se tiene que pagar. Y la buena noticia en esta lección es que tú y yo sabemos que Cristo pagó por nosotros en la cruz toda la maldad que había distorsionado este mundo. Así que ese precio, la buena noticia es que ya se pagó. Así que ahora vamos a hablar de cómo tomar ese diseño a imagen y semejanza que Dios nos dejó entre todo su diseño en las emociones. Amén. Entonces, bueno, poniéndonos un poco en contexto, pues nuestro Padre tiene emociones también, tiene sentimientos. De hecho, son parte de su diseño y que busca traspasar a nosotros a su imagen y semejanza. En algunos pasajes bíblicos encontramos que la personalidad de Dios pues es santo, es firme, su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Dios no es voluble, Dios no es de doble ánimo, no cambia las promesas que ha hecho por ti. Él es fiel eternamente, su amor es inagotable, es eterno, la vida que nos dio es eterna. Así que en este reino inconmovible, pues hay características que nosotros debemos tomar. Y el primer ejemplo que tenemos es Jesucristo. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él también
tuvo la oportunidad de expresar esas emociones, esos sentimientos. En el estudio señalamos 3 ejemplos. El primero es Jesús cuando lloró ante la tumba de Lázaro, cuando sintió compasión por las multitudes, cuando se enojó por lo que hacían en la casa de su padre, una cueva de leones. Pero la diferencia entre las emociones que tuvo Jesús y las que nosotros experimentamos el día de hoy es que Jesús, entre todas estas emociones, nunca tuvo emociones o pensamientos pecaminosos. Siempre las utilizó conforme al diseño que el Padre le había dado. Y es lo que nosotros buscamos al aprender en este estudio. Así que incluso, pues bueno, si tú has tenido esas circunstancias, como mencionaba al principio, que te han puesto en problemas, es porque cuando vivimos con las emociones distorsionadas, separadas del diseño de Dios, nos traen problemas a nosotros mismos, lastimándonos a nosotros mismos y lastimando a las demás personas, generándonos problemas en el entorno. Entonces vamos a aprender cómo es el diseño de Dios en las emociones para que no nos vuelvan a traicionar y nosotros tengamos dominio sobre de ellas. Amén. Así que vamos al siguiente punto. ¿Qué son las emociones? Es algo de lo que se habla todo el tiempo. Hay películas de eso. De hecho, todo está basado en emociones. La mercadotecnia, las marcas, todo tiene que ver con emociones. ¿Para qué? Para sentir, hacer sentir a la persona cierta reacción que querramos que tenga. Y pues bueno, sencillamente una emoción es una reacción que tienes ante circunstancias de la vida. Es algo que tiñe tus pensamientos, que tiñe tus decisiones y se transforma en acciones. Así que por eso hay que tener mucho cuidado cómo las manejamos para que nuestras acciones en verdad nos den un resultado positivo conforme a la voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Existen varias teorías de la cantidad de emociones que existen. Y sí las hay. Hay emociones que son combinadas con otras que resultan en otra. Y sí, el círculo es muy amplio. Pero hay emociones base. Hay emociones que parten del corazón de Dios, que puso en nosotros en su diseño para que podamos ejercer de una manera efectiva, con propósito para nuestra vida. Así que en este estudio solamente vamos a abarcar 4. Alegría, tristeza, enojo y temor. Así que vamos con la primera. Alegría. Alegría, como todos sabemos, es una emoción de ánimo, de sentimientos positivos, de gozo, de regocijo. Nos permite sentirnos contentos, felices ante una circunstancia. Pero vamos a ver la alegría desde la perspectiva del mundo, desde la perspectiva distorsionada por el pecado. ¿Qué pasa? Hay personas que tienen alegría, se alegran de cosas que no deberían alegrarle. Por ejemplo, en el trabajo, si despidieron a alguien que te caía mal, ¡ay, qué tanta alegría me da gusto que la hayan corrido! Eso no es correcto. Ese sentimiento, esa emoción de alegría no es correcta cuando te está alegrando el sufrimiento de alguien más, la carencia de alguien más, la pérdida de alguien más. Entonces, ese es el primer ejemplo de una emoción de alegría distorsionada. Pero vamos a ver qué dice la palabra conforme a la alegría del diseño de Dios. Dice, la palabra nos recuerda que el gozo proviene de Dios por la revelación del Padre y Jesucristo. El estudio nos apoya con el versículo en 1 de Pedro 1, 8 al 9, que dice, ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él, aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso, porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Este versículo nos dice que prácticamente cuando Jesús habita en nuestro corazón, hay una alegría que no proviene tanto de lo que hayas experimentado tangiblemente como una experiencia de vida, sino que sencillamente vive dentro de ti de la manera al diseño de Dios, que se manifiesta de una manera efectiva para expresarla a los demás y verdaderamente seas pieza de contagio, seas pieza de impacto en tu comunidad por tener las emociones alineadas y compartidas con los demás. Así que vamos a la siguiente emoción, tristeza. A nadie nos gusta estar tristes. Si vemos la tristeza desde la perspectiva del mundo, es una emoción dañina. Hay personas que la mayoría del tiempo están tristes. Hay veces que no se sabe por qué están tristes y van por la vida muy melancólicas, muy sensibles. Ya no saben cuál fue la raíz, pero todo les hace llorar.
todo les genera ese sentimiento. También, pues bueno, es una emoción que se genera por malas noticias, malos acontecimientos, pero sabes, cuando hay dificultades muy profundas, la tristeza se puede convertir en depresión y la depresión te lleva al aislamiento. Ya no quieres ir, ya no me consideran, es que no me hacen caso, es que me siento triste, me siento rechazado. Así que esta emoción mal dirigida verdaderamente lleva a la muerte. Entonces, vamos a ver cuál es el propósito de la tristeza que Dios tiene como diseño para Él mismo y para nosotros. ¿Para qué nos sirve la tristeza en nuestras emociones? Y dice aquí en 2 Corintios 7:10, lo voy a leer en la versión traducción viviente, porque me gustó más esta traducción. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades del mundo los puede matar. Es muy clara la palabra cuando dice el objetivo por el cual Dios puso la emoción de tristeza en nosotros, porque nos permite reaccionar, nos permite ser conscientes de algo que hayamos hecho mal. Pues no somos perfectos, pero aspiramos ser siempre perfeccionados por su palabra. Entonces, cuando el Señor quiere perfeccionarnos, indudablemente hay circunstancias que a través de la tristeza nos permiten reaccionar, identificar esa situación, arrepentirnos, pedir perdón, ser salvos. La tristeza enfocada y dirigida en el diseño de Dios nos permite ser mejores cada día, ser más conscientes para ser perfeccionados en el diseño que Dios tiene para cada uno de nosotros. Qué importante es eso. Y precisamente no nos dejó solo tristes el Señor, no nos dejó como regañados, ¿no? Hiciste mal, pues arrepiéntete, no. También envió al Espíritu Santo a consolarnos, al revelarnos la verdad, para que cambiemos nuestra forma de pensar y aquello que nos haya puesto tristes, pues no sea una nueva piedra de tropiezo y no andemos por ahí equivocándonos y poniéndonos tristes todo el tiempo. En realidad es un diseño extraordinario, inimaginable, por el cual el Señor ha puesto esta emoción de tristeza en su diseño para nosotros, que aprovechándola eficientemente nos puede ser bastante útil. Vámonos a la tercera emoción, el enojo. ¿A quién le gusta estar enojado? A mí no me gusta estar enojada, pero ¿sabes? Hay gente a la que sí le gusta estar enojada. ¿Y sabes por qué? Pues porque hay algo de distorsión en esa persona con relación a esta emoción. Entonces, bueno, pues el enojo ya sabemos que es un sentimiento de molestia, de indignación, insatisfacción, frustración. Pero sabes, aquellas personas que están enojadas y que acumulan el enojo y que a todo le ponen cara para que les provoque enojo, en realidad es muy dañino. Puede llevar a conductas abusivas, destructivas y hostiles, y eso causa problemas en el entorno. Realmente la persona que se enoja mucho y el mundo cree que tiene carácter, en realidad no lo tiene. Está contaminando el ambiente, está contaminando el entorno, que eso es lo que busca Satanás. Aprovecharse de la distorsión de las emociones para no solo contaminarte a ti, sino que seas pieza de contaminación para el entorno. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti, ni para mí, ni para nadie de los que estamos aquí. Y precisamente nos muestra a la luz de la palabra que el enojo, la ira controlada, es misericordia y dominio propio. El hecho de que tú te enojes es una oportunidad para fortalecer tu misericordia y tu dominio propio. Dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando te enojas con alguien, ¿cuál es tu oportunidad? Perdonarlo. ¿Cuál es tu oportunidad? Ser misericordioso. Es una virtud del Señor. Es su personalidad, es su carácter. Decíamos al principio, el Señor quiere que tú recuerdes que Él te hizo a imagen y semejanza suya. Entonces, la misericordia es una característica, es un rasgo de su carácter. Así que cada vez que tú te enojas, alégrate, regocíjate, porque es una oportunidad de ser misericordioso con alguien más, como el Señor lo ha hecho contigo, y asimismo tener aún mayor incremento del dominio de una de las emociones más difíciles de las que hemos hablado.
Amén. Así que aquí ya vamos entendiendo, comprendiendo, nos ha sido revelado por qué tenemos que regocijarnos siempre, porque en cada emoción, al menos por las que hemos visto, alegría, tristeza y enojo, el Señor tiene un propósito positivo, tiene un propósito de bien, tiene un propósito de perfeccionamiento para tu vida. Por eso no debes entristecerte, ni enojarte, ni alegrarte por lo que no debes, porque en realidad el Señor te está perfeccionando con la oportunidad que te da de ser perfeccionado a través de estas emociones aplicadas correctamente. Amén. Muy bien, vámonos con la cuarta, el temor. Esta es muy particular, ¿sabes? Porque no entra dentro del diseño de Dios. No entra dentro del diseño de Dios. Es esta sensación emocional de que algo malo va a pasar, de que no te van a querer, no te van a aceptar, te van a rechazar, algo te va a pasar. Es algo que proviene de experiencias negativas que hayas tenido en el pasado, suposiciones, experiencias de otras personas que generalmente se construyen a través de esas experiencias de la vida. Es algo imaginado, no es real. El temor no forma de ninguna manera parte del diseño de Dios. Esto que explicamos en este momento de emoción del temor no forma parte del diseño de Dios, no es lo que Dios quiere que tú tengas. Y precisamente el enemigo que busca que tengas miedo, ¿para qué? Para que se manifieste en ansiedad, en pánico, en estos ataques que están abrumando a la humanidad últimamente. Es un exceso de temor y eso no es de Dios, no es lo que busca Dios. Y me gustó mucho este versículo que está plasmado en Génesis 3, 9 al 11, que dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Este versículo nos deja claramente escrito que el miedo fue la primera condición que adoptó el ser humano cuando se separó del amor de Dios. Es decir, cuando tú tienes temor es porque estás separado del amor de Dios. Así que es importante que tomes en cuenta que el antídoto del temor es el amor de Dios. La fe en Él y su palabra. Así que pide al Padre que te perfeccione en su amor. Señor, revélame tu amor. No me siento amada, me siento rechazada, me siento hecha de lado. Pero cuando tú clamas para que el Señor te revele su amor, sentirás un abrazo tan grande, sentirás una llenura de verdadero y genuino amor, que todo el temor que te había estado abrumando sale de tu cuerpo, de tu mente y de tus emociones y de tu espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Y dice en 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Aguas, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y cuando es revelado en tu corazón, verdaderamente no permites que ni un gramo de temor entre a tu vida. Que no temas de tu trabajo, que no temas de tu futuro, que no temas por tus hijos, que no temas por tu matrimonio. El Señor está contigo, es fiel. Y revestido o revestida de su amor, no va a haber manera de que seas engañado o engañada por el enemigo como para que te vuelva a dar miedo a algo. Así que recordamos, regocíjate en el Señor, porque el temor no corresponde a su diseño y el Señor quiere que lo eches fuera en el nombre de Jesús. Amén. El siguiente punto habla acerca de cómo se conforman las emociones. Indudablemente, pues son predicciones, son suposiciones, cosas que no existen. Prácticamente cuando están distorsionadas te imaginas algo y entonces reaccionas como a lo mejor ni te esperabas ni tenías contemplado. Así que por eso hay que hacer de lado las suposiciones y las cosas imaginarias, porque no nos llevan a ningún lado, sino al contrario, ver el propósito, como ya revisamos cada una de ellas, para que lo puedas utilizar en beneficio de lo que el Señor quiere trabajar en ti, para que seas perfeccionado o perfeccionada. Así que bueno,
Para llegar a la última parte de la lección, vamos a activarnos en esta parte de dominar las emociones. La pregunta es, ¿hoy te dominan tus emociones? ¿O tienes autoridad sobre tus emociones, dominio sobre tus emociones? El estudio marca algunos ejemplos para entrar en reflexión y ver. A lo mejor alguien puede decir, no, yo sí tengo control de mis emociones, pero hablábamos, el control solo es influencia, pero si está influenciada por el mal, pues puede estar distorsionada y te lleva a una acción mala. Pero si está alineada al diseño de Dios, indudablemente va a perfeccionarte. Así que, hazte la pregunta, ¿reacciono sin pensar? Ya no pienso lo que hago, solo sale lo peor de mí, ¿no? Pregúntate, al reaccionar, ¿me siento bien, luego me siento mal? Eso quiere decir que a lo mejor hay dudas en querer tener validación, si lo hiciste bien, si lo hiciste mal, si pensaste bien, si pensaste mal. Eso te mantiene inestable. Pregúntate, ¿mis reacciones emocionales dañan? ¿Verdaderamente tus reacciones están dañando a tu pareja, a tu matrimonio, a tus hijos, a tus empleados, a tus compañeros de trabajo? Pregúntate si verdaderamente esas reacciones que tienes están dañando tu situación. La siguiente, paso horas rumiando una situación. Rumiar significa darle vueltas a una situación, que te acuestas y le das la vuelta y no puedes dormir y piensas y piensas y piensas. Sabes, todas estas circunstancias se desarrollan en la mente. Todos los 4 puntos que acabamos de hablar se desarrollan en la mente. Y la mente es el campo de batalla, donde verdaderamente peleas con Satanás para que todo pensamiento que se levante en contra de Cristo sea derribado y sea llevado a obediencia de Él. Así que por eso es importante que no nos dejemos llevar por estas emociones identificadas con el mundo, porque se levantan siempre en contra de Dios. Y tú tienes que estar con Dios, tienes que recibirlo para que puedas recibir esa imagen y semejanza que Él quiere derramar en ti. Así que el punto 5 dice, analicen y comenten sobre las palabras del Señor Jesucristo respecto a la preocupación y el afán. Dice en Filipenses 4, del 6 al 7. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Hay una perspectiva muy importante en este versículo. No se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Hay personas que solo le piden lo que necesitan, creyendo que eso que necesitan es lo que verdaderamente necesitan. Pero para el Señor puede ser que eso no sea lo que necesitas y entonces eso se vuelve un afán. Cuando tú pides algo que probablemente no necesitas y solo estás pidiendo, eso es un afán. De hecho, solo pedir es un afán, porque más adelante dice, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Cuando tú tienes una vida reconociendo todos los días, de mañana, tarde y noche, reconociendo lo que el Señor ha hecho en tu vida. Señor, gracias por este día, gracias porque me diste un día más de vida, porque puedo respirar, porque puedo alabarte, porque puedo estar con mi familia, porque tengo un techo, sustento, me proteges, me provees, porque yo te he visto en mis negocios, porque yo te he visto en mi familia, porque yo te vi en la calle cuando vi eso que pasó, vi un milagro, me hiciste parte de él. Cuando estás alineado al Señor, verdaderamente puedes andar por la vida viéndolo en todo momento. Así que por eso dice que no te afanes, sino que seas agradecido. Y bueno, pues como conclusión del tema, cambiemos la perspectiva. Haber logrado estos 3 objetivos en esta lección te va a ayudar a cambiar la perspectiva. Reconocer que Dios te hizo a su imagen y semejanza con características espirituales, mentales y emocionales que actúan eficientemente dentro de ti para que el Señor pueda perfeccionarte.
La segunda, aceptar que si todavía las emociones te meten en problemas, te ponen en aprietos y que además te dañan a ti y a los demás, definitivamente se continúa viviendo bajo la consecuencia del pecado de Adán y Eva, donde Cristo ya pagó el precio en la cruz para que tú y yo fuéramos redimidos, es decir, que pagó un precio para que tú y yo fuéramos rescatados y estar fuera de la esclavitud. Y el último, bueno, pues el último era que fuéramos redimidos, ya lo dije en el punto 2. Entonces, pues bueno, para terminar el tema, permite que Dios reconstruya tus emociones. Sabemos que hemos tenido experiencias muy difíciles, muy dolorosas, que han sido, pues que han marcado algunas etapas de nuestra vida, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, pero ¿sabes? El Señor en esta hora quiere reconstruir tus emociones. Él ya no quiere que estés pensando en el pasado o que estés preocupado por el futuro. El Señor quiere que hoy sea un parteaguas en tu vida para que entonces permitas, abras tu corazón, abras la puerta para que recibiendo su amor puedas recibir esa imagen y semejanza en cuanto a las emociones se refiere, para que seas transformado y que entonces, ¿qué? Ahora vivas regocijada, regocijado, feliz de cada prueba, de cada circunstancia que te toca vivir en el día. Es una oportunidad conforme a la emoción que se presenta en ese momento para que el Señor perfeccione tu corazón. ¿Quién quiere ser mejor? ¿Quién quiere ser una mejor versión de sí mismo? Así que yo quiero, si tú quieres, ¿por qué no cerramos el tema con este versículo que dice, Jeremías 31:3-5, que dice, hace ya mucho tiempo, el Señor se hizo presente y me dijo, yo te amo con amor eterno. Por eso te he prolongado mi misericordia. Yo volveré a reconstruirte, virginal Jerusalén, y serás reconstruida y te adornarán con panderos para que dances con alegría. Así que en esta hora, si el Señor, si tú permites que el Señor reconstruya tus emociones, automáticamente te está diciendo, mi alegría ahora es tu alegría. No temas, no temas que yo estoy contigo, no temas que yo soy tu Dios. Amén. Así que déjame orar por ti, para que verdaderamente pongamos activa esta palabra, que sea vivificada por el Espíritu Santo en tu corazón y que a partir de este momento comience una nueva historia de alegría en tu vida. Amén. Ahí donde estás, si quieres, cierra tus ojos. Señor Jesús, te doy gracias por este hermoso momento que nos has dado, porque tú nos has llamado a cada uno de los que está presente en esta transmisión, de los que nos ven en línea, Señor. Tú los has llamado por su nombre. Paola, Carolina, Juan, Pedro, tú los has llamado por su nombre a ver esta transmisión. A cada uno de los que has llamado a recibir esa imagen y semejanza tuya, a reconocer que Jesús pagó el precio en la cruz para que fuéramos redimidos, para que fuéramos libres y ya no estar en esclavitud, ya no vivir en emociones distorsionadas, ya no vivir en pensamientos abrumantes. Señor, reconocemos que tú nos has hecho libres. Hoy comprendemos a través de la revelación de tu palabra que debemos tomar el dominio sobre nuestras emociones, debemos tomar el dominio sobre lo que pensamos, para que nuestras acciones sean conforme a tu diseño y seamos de bendición a todo lugar a donde tú quieras llevarnos. Señor, gracias por esta palabra que ha transformado mi corazón y que sé que estarás obrando en este tiempo. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos la siguiente semana en la siguiente lección. Hasta luego.